Vamos a darle. Hola, bienvenidos a su programa, El Camino de tus Héroes. Yo soy Edgar Canizales y hoy está con nosotros nuestra primera heroína, por fin se nos hizo, la primera mujer en el programa, que estamos muy ansiosos de tenerla. Y es con ustedes, locutora, escritora, directora, emprendedora, Cecilia Portilla. Hola Edgar, gracias por la invitación. Encantadísima de platicar contigo. Te he seguido en tus ediciones anteriores y la verdad Gracias. me gusta mucho cómo abordas el tema y cómo vas sacando esos gajos poco a poco de la gente para que, bueno, también sirva pues como una inspiración para algunas personas, ¿no? Sí, claro, la verdad es que ese es el objetivo del proyecto, escuchar a historias que te puedan aportar un poquito para motivar a alguien, Claro, que mucha gente se puede identificar con la historia de alguien más y de ahí partir para hacer su propio camino, ¿no? claro. Entonces, Ceci, platícanos un poquito, en resumen breve, para que entendamos a quién van a conocer el día de hoy. Bueno, yo soy Cecilia Portilla Liurs, estudié comunicación en el Tecnológico Monterrey, tengo un diplomado en comercialización de artes populares por la Universidad Autónoma de Madrid, tengo una maestría en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, he sido académica, he estado en la iniciativa privada, tenía yo pues tuve 3 tiendas al mismo tiempo de accesorios de dama. Ahí me di cuenta que las ventas me encantan. Estuve vendiendo también el primer nodo de internet en Toluca como vendedora y ahí aprendí muchísimas cosas. Y vaya, ahorita en la entrevista me irán conociendo. El tema aquí es que siempre me animé a hacer cosas locas. Que Ok, todo el mundo me perfecto. decía, ¿cómo? Pues va por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, Pues eso es vamos a empezar, básicamente. Ceci, con tu mundo ordinario. O sea, ese momento en el que tal vez Ceci de prepa, Ceci de carrera, en el que tal vez no tenías claro qué es lo que querías hacer en un futuro, a qué te querías dedicar, cuál era el objetivo de estar tal vez en esa carrera, qué querías hacer, qué te gustaba hacer. Esa es una historia bien compleja porque mi papá, ex alumno del Tecnológico de Monterrey, la matrícula de mi papá era de 4 dígitos. Entonces, imagínate, Imagínate. de Monterrey. Entonces, la mía es de 6 dígitos. Ujú. Entonces, de alguna manera yo vivía en finales de los años 70 cuando tenía yo que decidir cuál era mi carrera. Yo estaba como clara de que quería un tema como restauración de arte o temas así como me llamaba mucho la atención las cosas manuales. Ok, Entonces mi papá llega con esa generosidad que tienen los padres y me dice, tú puedes estudiar lo que quieras, pero tiene que ser en el Tecnológico de Monterrey y en Toluca, porque una niña no puede irse a otro lado, ok, te tocó esa parte. por supuesto. Entonces, me faltaba a mí un año. A mí eso de que vamos a hacer un test para ver que, o sea, nunca en mi vida existió eso. Entonces, en realidad, no tenía yo como mucha claridad qué quería estudiar. No conocía muchas Oportunidades o carreras, oportunidades o ¿no? carreras, ¿no? Que podía yo estudiar. Y como desde siempre escuché que tenía que estudiar en el TEC, abre el TEC de Monterrey en Toluca, y al año siguiente me tocaba entrar. Ok, Yo hice preparatoria de 2 años, entonces estás hablando que era una mocosa de sí, 18 tomando decisiones importantes de tu vida, ¿no? En realidad, llego al TEC y pregunto, oye, ¿qué carreras hay? Administración, contabilidad, ingeniería, ¿no? Y yo decía, no, no quiero. Pero es probable que abramos o arquitectura o comunicación el siguiente año. Ah, bueno, pues entonces la que llegue, me inscribo. así la que caiga ahí. La que caiga. Ujú. Entonces, mi decisión de carrera fue tomada por una Lo que abrió institución, el TEC, ¿no? lo que Ajá. abrió el TEC. Entonces, bueno, decidieron abrir comunicación, la verdad. Al momento que tuve contacto con las materias, el tema, bueno, para mí fue muy apasionante. Yo me dibujaba cuando era niña con micrófonos. Ok. O sea, mi dibujo de niña era yo con un cable y un micrófono. Ujú. No sé si cantando, si en televisión, no sé, pero Pero había un micrófono ahí había un siempre. micrófono ahí. Entonces para mí fue una revelación, decir, ay, pues sí, esto era lo que quería, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, dioses del universo abrieron el camino Te pusieron la entrada y ahí. me pusieron en donde debería de estar. Ujú.
Aunque si hubiera estudiado arquitectura, me hubiera ido por el tema de restauración de arte o temas así que tengan que ver con con esa área historia, humanística. cultura. Exactamente. Muy bien. Mi vida diaria en el TEC, pues ya te has de imaginar, éramos 300 alumnos, entonces todos nos conocíamos, de repente llega Televisión Mexiquense que acababa de abrir. Okay. Y hacen un casting con las niñas del TEC para ver quién podía ser una edecán de un programa de concursos. Okay. Y evidentemente pues gana la que fue la reina del TEC, ¿no? Entonces Ceci Portilla quedó en segundo lugar y bueno, pues, no importa. Total, el día de la grabación no llega la elegida. Háblenle a la chamaca que quedó en segundo lugar y yo pronto Listo. llego y empiezo a ser edecán de programa de concursos. Literal. ¿En ese momento cuánto tenías en la carrera? Yo tenía como 3 semestres. O sea, estás entrando todavía. Sí, entrando. O sea, y todavía, ¿cómo era tu cabeza? O sea, ¿qué veías de la carrera? O sea, en esos 3 semestres que llevas, no tenía la capacidad de discernir ni de hacer un análisis tan crítico. Ok. Me explico porque eran otras épocas, no te preguntabas tanto, no había estos estudios internos, no había esa posibilidad de que tomaras cursos, no teníamos un orientador, una psicóloga o algo que te fuera como encauzando. Los padres no tenían, por lo general no tenían esa preparación que ahora tenemos cuando somos papás. Uh-huh. Entonces como que realmente ibas caminando tu camino, valga la redundancia, y te ibas metiendo a las puertas que se te iban abriendo. Por lo menos ese fue mi caso. Te llega oportunidad, la yo tomas veía, o la dejas. Yo veía así como, ay, aquí está complicado, pero mira, por acá se está abriendo, vámonos por acá. Ok. ¿No? Fue muy divertido, la verdad, el tema de Gana en 7, así se llamaba el programa, Gana en 7. Y de ahí empecé oye, pues es que yo ya no quiero ser edecán, ahora quiero ser conductora. Estuve casi 10 años en Televisión Mexiquense, soy locutora profesional, hice muchos programas de televisión, de radio, hacía muchos también anuncios, etcétera. Me metí a cursos de locución. Entonces, eso para mí fue un clic. Porque dije, mira, lo que estudio en mi carrera lo puedo hacerlo aquí. Puedo hacerlo ahí. Aprovechar eso, ¿no? En ese momento hay un quiebre en mi familia muy importante con mis papás. Entonces empiezo a vivir una situación compleja en cuanto al entorno familiar. Y yo decido que tengo que seguir trabajando. Okay. Que quiero trabajar más porque Televisión Mexiquense a lo mejor era un jueguito, Todavía no veías como algo tan serio o algo tan profesional. Exacto, era como para mis chicles, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, pues ya hay que meternos a trabajar. Entonces, un vecino, su hermano era director de Casart en aquel entonces. Okay. Y le digo, ay, por favor, necesito trabajo, necesito pagar mi beca del TEC. Yo tuve beca del 90%. Y me dice, sí, ve a ver a mi hermano, hago la cita, y el tipo me dejó esperando los 5 horas. Y yo agarré y dije, sí, pues órale, me quedo. Sí, ya te amolaste. O sea, te amolaste, ya 5 horas. Me quedo. Me quedo más. 5 horas me dejó esperando. Y salí, sí, ahorita sí, ahorita. Y total, terminó atendiéndome por cansancio. Uh-huh. Y resulta que me contratan y a los poquitos días él se convierte en el director del Instituto Mexiquense de Cultura y me lleva como su asistente. Okay. Y de ahí ya empieza una plataforma para mí de aprender a trabajar, de empezar a tener estas relaciones con los artistas. Conocí a muchos artistas que actualmente son así como potenciales en... O sea, podríamos decir que en este momento se te presenta ese llamado a la aventura, el momento en que se te da la oportunidad de, aquí hay algo nuevo, lo puedes tomar o lo puedes dejar. Y pues tú decidiste tomarlo, ¿no? No, me aferré a él. Ok. Me aferré a él y fue un constante, ¿y cómo se hace? ¿Y qué esto? Y yo me fijaba y yo recuerdo mucho eso. Mucho que... Pero no, a ver, enséñame. Pero a ver, no, explícame. Pero oye, no lo entendí, ¿me lo vuelves a explicar? Entonces como que empiezo a tener esa hambre de aprender. Buscar por ti misma todo lo que pudieras, ¿no? Exactamente. Y durante esta etapa, ¿hubo algo que te dijera, no puedes dedicarte a esto? Una barrera fuerte que
te hiciera sentir que tal vez no iba para allá el camino? Fíjate que si lo hubo, nunca le hice caso. Ok, ay, qué interesante ¿Me respuesta, explicó? O sea, si alguien me decía, no puedes, no puedo. O sea, fui muy necia. Creo que soy una persona muy necia. No puedo, te voy a demostrar que sí puedo. Tú ibas para adelante y ya. Sí, voy derecho, no me quito, si me pegas me desquito. Muy bien. Y en este tema del Instituto Mexiquense de Cultura llega una carta, que ese es así como un punto es un punto importante en mi vida. Ok. Llega una carta y me la quedo, no se la entrego a mi jefe. Y en esa carta venía una invitación del Ministerio de Industria de España y de la OEA para una beca latinoamericana, iberoamericana, para el festejo de del quinto centenario de América. Ok. Entonces, me guardo esa carta y en la noche le digo, oye, te llegó esta carta de la Embajada de Relaciones Exteriores, pero quiero que me ayudes a conseguir la beca. Ay, ¿por qué te la guardaste? Aquí está la carta, yo necesito que me ayudes para conseguir. ¿Qué necesitas? Bueno, necesito recomendaciones picudas para la OEA. Total, empiezo a hacer todo el relajo, consigo unas recomendaciones muy buenas porque tienes que mandar recomendaciones, mando mi currículum, postulo, y me tenían que dar la confirmación en agosto. Okay. Nunca llega la confirmación y yo dije, bueno, pues ya se perdió. Y recuerdo perfecto que en mi cumpleaños, el 30 de septiembre, me hablan de la OEA y me dicen, perdón, se traspapeló su invitación y usted ha sido aceptada, pero tiene que estar una semana más adelante en España, en Madrid, presentándose en tal lado. Y yo con un problemón familiar, logré juntar $500. Mi mamá me preguntaba, ¿pero cómo te vas a ir con tan poquito dinero? No sabes ni siquiera dónde vas a llegar. Te prohíbo que me digas. Yo voy a irme. Te prohíbo que me menciones España. Arreglé todo, pedí permiso, me dieron un permiso con goce de sueldo, como que todo se fue. Se te fue acomodando todo. Todo fue muy fácil, todo fue muy fluido, eso es lo que yo digo, si te está saliendo todo fluido en un camino, aunque no sea el camino que quieras, aprovéchalo. Vete por ahí, porque ahí es donde va la cosa, ¿no? Total, me subo al avión y ahí sí me empezó a dar miedo. O sea, bajo... Ahora sí ya estabas. Sí, bajo y ¿a dónde me voy? O sea, ¿Ibas salgo del avión, iba sola. Bajo del avión y ¿qué hago? Tomo camión, tomo taxi. Era la primera vez que iba yo a Europa. ¿A qué hotel llego? ¿Me va a alcanzar con $500? Porque yo iba con beca completa, pero en lo que te dan la beca, en lo que te acomodan, pues era viernes. Yo viajé un viernes y hasta el lunes iba a ir a la escuela. Okay. Total, empiezo a tener una conversación con una pareja de recién casados que iban de luna de miel, y entonces le digo, no, pues falta esto. Y justo en el avión me encuentro a un Exatec ingeniero, Román, que iba también a una beca a Portugal. Iba vía Madrid. ¿Cómo estás, Román? Oye, bien. Ya total, en vuelo paramos en Toronto y estuvimos todo el día. Y yo le platicaba y pues no sé ni cómo llegar. ¿Qué hago? Me dice, tienes que ir a la Glorieta Colón. Me dice, y ahí tomas los taxis y ahí, digo, te vas al hotel, pero no tengo hotel. ¿Cómo no tienes hotel? No, pero no tengo dónde llegar. ¿Pero cómo? Total que se empieza a hacer un relajo en el avión y total, alguien me contacta con una chica de Tampico que tenía departamento en La Castellana. No te preocupes, vente conmigo. Va. ¿No? Perfecto. Entonces ahí yo ya me bajé con esta chica, llegamos a su departamento, estaba a una cuadra de la Embajada de México. Yo dije, pasa algo y salgo corriendo a la embajada. Sí, yo salgo corriendo, no tengo dinero, no sé dónde llegar, y de hecho, pobres, los de la embajada me alucinaron. Me guardan mi maleta, oye, ya no tengo dinero, oye. Pero pues dentro de eso, qué buena suerte, ¿no? Que te haya tocado estar tan cerca de tu país, ¿no? Dentro de... Y estaba a unas cuadras del Ministerio de Industria y total,
ese viaje para mí fue maravilloso. Conocí una de mis mejores amigas, que es chilena, que actualmente vive en Madrid. Y de alguna manera vivimos unas experiencias maravillosas ahí, ¿no? Entonces, ese viaje sí me marcó y vi de lo que era capaz. Ok. Ahí me di cuenta de lo que yo Tu era capaz de potencial, hacer. ¿no? Todo lo que podías ofrecer. Oye, ¿y qué tal tuviste algún mentor? O sea, o alguna persona que te acompañara en tu proceso para descubrir ese potencial. Fíjate que no hubo un mentor como tal. Ujú. Hubo varios mentores, varios libros, Ok, varias, varias circunstancias que me hicieron convertirme o ir transformando mi personalidad, situaciones, porque mentor también no siempre es una persona que sí, te da un ¿no? consejo, sino también mentor es una persona que a lo mejor te está haciendo un daño, aparentemente, ¿sí? Sí. Y que por ese daño tú dices, pues me Aprendes planto, algo, ¿no? aprendes algo. Una de las cosas, Edgar, en todo momento aprendes algo. Sí. Absolutamente, hasta en las cosas más terribles que te pasan, vas a aprender algo. Y tal vez esas son las cosas que más te enseñan, ¿no? Claro, Ujú. claro. Evidentemente sí, mi papá, las situaciones familiares que viví, mi primer jefe, Alexander Naime, fue muy duro conmigo, pero aprendí muchísimo. Eh, Evidentemente profesores del TEC, Luis Palacios, Héctor Sánchez Benítez. O sea, hay gente que todo el contexto del Tecnológico de Monterrey te hace, tú lo sabes, te Sí. marca un ADN de estoy cansado, tengo 4 exámenes al día siguiente y los tienes que sacar. Y además con beca, pues tenías que sacar buenas Es una calificaciones. presión extra todavía, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, eso de que te fueras a España sola, aventándote, porque Sí. literal, o sea, como lo estás explicando, o sea, yo me imagino que en algún momento tu cabeza, como dices, o sea, yo vi el camino, decidí tomarlo y de repente ya estaba ahí. Entonces, ese viaje que dices, descubrí una mejor amiga, experiencias que te enseñan, te posiciona en un nuevo nivel, ¿no? Exacto. Cuando regresas de ese viaje, ¿qué fue? ¿Qué hiciste después? Cuando regreso de ese viaje, te voy a platicar algo, a lo mejor se va a ir raro, pero las circunstancias sociales que se vivían en mi generación, para una mujer eran muy cortas, muy pocas. Ok. ¿Me explico? O sea, no había más que casarte, porque Ujú. era lo que tenías que hacer. Sí, sí, como estaba escrito. No, no escrito, es lo que debes hacer. Ok. Una mujer no es válida, o sea, una mujer no es valiosa si no tiene un hombre a su lado. Una mujer no es valiosa si no está casada. Una mujer no es valiosa si no tiene hijos. Estos conceptos que se manejan actualmente, ni por aquí, ¿me explico? Sí, no. O sea, ni por aquí se te pasa. Entonces, este jalón social de te tienes que casar, tienes que conseguir un buen marido, alguien que te mantenga, alguien que te contenga, alguien que bla, 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 regreso y me caso. Me reencontré con el novio de la universidad. Me caso a pesar de que había muchos focos rojos que me decían, no. No. Pero de alguna manera o no, la sociedad ya te tenía moldeada para que hicieras eso, ¿no? Sí. Entonces, Y no había otra, o sea, no veías otra opción. sí. Yo seguí trabajando en televisión mexiquense porque pues era así como mis chicles, ¿no? Ajá. Te digo, o sea, Eso es algo que ya tenías ahí por sí, default. y yo sentía, pues me gusta trabajar. Yo empecé desde los 13 años vendiendo pasteles, Edgar. Yo Sí, vendía muy emprendedora, pasteles, sí. yo vendía pasteles y los vendía, iba a la cafetería del TEC, vendía el strudel de manzana, el pay de queso, o sea, siempre andaba yo buscando cosas, como que yo siento que soy una persona hiperactiva. Ok. En el TEC estaba yo en teatro y en voleibol, pero además estaba yo trabajando y además llevar toda la carga de... Y en aquel entonces pues no había nada de DAE ni nada de eso, o sea, tú buscabas tus actividades de manera personal. Evidentemente, como lo dije, el matrimonio no funcionó. Tengo mi primera hija, que fue mi motor, ¿no? Ella sí es una de mis mentoras. Ok. Ella es una de mis mentoras y pasamos juntas situaciones complejas, muy complejas, de económicas, emocionales, sentimentales.
Y de alguna forma era mi motor era el que decía, no, o sea, tengo que... Ese es tu pilar y tú también eres el de ella, ¿no? O sea, porque es algo que no habíamos tocado en ninguno de los episodios. O sea, creo que se ha llegado a mencionar, tal vez el hijo, pero no de esa manera. O sea, me gustó mucho, o sea, que mi hija fue o es mi mentora, porque al final de cuentas me acompaña y me impulsa a seguir yo creando cosas. Eso me gustó mucho porque al final de cuentas una madre siempre es ese lazo, ¿no? Es un lazo diferente al que cualquier persona va a tener con otra persona. La mamá, el hijo y la hija es muy Yo te fuerte. puedo decir que es un amor, el verdadero amor incondicional es el de una madre. Sí. Porque así seas un gandalla, así seas un presumido, así seas... Ella va a estar ahí apoyándote. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero es una generalidad lo que te podría decir, por lo menos en mi caso. Marifer fue un gran estímulo, una gran maestra, porque yo aprendía mucho con ella. Aprendía muchísimo. Y ahorita que, bueno, volví a ser mamá después de muchos años, Alex, mi segundo hijo, o sea, es también mi maestro, ¿no? Sí. O sea, yo con él aprendo impresionante cosas, ¿no? Desde que ellos te dicen, desde tú, cuando tienes una relación, Edgar, la otra persona es un espejo tuyo. ¿Y a qué se refiere con esto de espejo tuyo? Tú ves en el otro tus propias cosas. Sí. Ay, es que me choca cómo eres porque eres bien criticón. Y te volteas y dices, chale, soy yo, ¿no? Yo soy. ¿No? Entonces, de alguna manera, estos espejos que se me fueron presentando por medio de mis hijos han sido un oasis en mi vida, ¿no? Sí, o sea, creo que eso que dices de verte a ti mismo, o sea, no es nada más en la apariencia física, sino al final de cuentas, pues tú eres la que está formando esa vida. O sea, tú la estás llevando. Entonces, poco a poco vas dejando un poquito de tu ser en cada cosa que enseñas, en cada cosa que lo llevas a conocer. Entonces, es un pequeño clon. Ahorita con el programa le han dicho mucho a mi papá que es que me transporta al pasado, porque tu hijo habla igual que tú. No, yo te veo físicamente. Igualito. Yo conozco a tu papá, fuimos compañeros y te veo físicamente y eres tu papá. Sí, o sea, sí. Y eso es algo que, o sea, a mí siempre que me dicen, eres igualito a tu papá, a mí me da mucha felicidad, me siento muy orgulloso porque yo veo a mi papá y digo, no, pues algún día me gustaría realmente llegar a ser lo que es él, ¿no? Entonces, yo creo que así como tú lo estás diciendo, tu hija siente lo mismo por ti y ahorita también tu hijo, ¿no? Sí. No, y fíjate que el hecho de... Mi relación evidentemente con cada uno de mis hijos es súper distinta, ¿no? Claro. Además yo tuve a mi hija joven y Alex lo tuve a los 41 años. Entonces ya la mentalidad, la forma de relacionarme, el de, híjole, si le digo esto, pues no es correcto. Pues es que son generaciones muy distintas. Lo piensas, o sea, en la juventud te avientas como gorda en tobogán y aquí ya le vas pensando un poquito más, ¿no? Entonces sí es parte fundamental ahí mis dos hijos. Sí, muy bien. Vamos a llegar a la parte de las pruebas y aliados. Entonces, aquí me gusta mucho abordar tus historias, así de profesionales, personales, que te hayan marcado. Tal vez como felicidad, tristeza, un momento que digas, uy, siempre lo cuento porque me divertí muchísimo. O sea, platícanos un poquito de esas historias que fueron formándote poco a poco. Ok. El tema, por ejemplo, cuando trabajé en el TEC de Monterrey, también me gustaba hacer cosas bien locas, por ejemplo, cuando empezamos a hacerlo hicimos un evento en el que era la culminación del año, en donde se pasaban los productos audiovisuales que se generaban durante todo el año y dije, bueno, tenemos que hacer una premiere, tenemos que hacer un festival de cine, Entonces, una de las cosas que me quedó como muy grabada la primera vez que trabajé con el alcalde actual, con Juan Rodolfo. Yo fui su directora de cultura hace 10 años. Y él me decía, nosotros tenemos que amar el frío. Es una de las características principales de Toluca. Es lo primero que te dice toda la gente de, ¿dónde eres Toluca? Ay, es un buen frío, ¿no? Es una de las características principales el frío. Y me dice, y es tan elegante la ropa de invierno que debemos de ser orgullosos de que podemos usar nuestros abrigos y nuestras chamarras. ¿Qué es lo que sucede cuando en invierno se hacen
conciertos en el Central Park o en Europa. La Claro. gente va con sus cobijas y va a presentarse en el Sí, pero concierto. es aprovechar mucho eso, la moda de invierno a mí me encanta, es siempre lo que yo digo, a mí me gusta mucho Toluca porque puedo usar abrigos, puedo usar chamarras de piel sin que Sí, después de 5 minutos me la tenga que y quitar, la ¿sabes? bufanda y el Sí, gorro y los guantes, guantes, claro. padrísimo. Entonces, pensando en eso, diseñamos Lago Cinema. Sí, Y Lago Cinema, me acuerdo perfecto que estaba, vamos a poner Petates, entonces se va a llamar Petates Cinema. Digo, no, sí, como feo. Y total, le dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos en el Lago de Arquitectura? Y ahí hacemos, y fue cuando rentábamos estas maravillosas pantallas de sí, 9 metros y hacíamos así como un autocinema. sí. Y la verdad fue, a mí me gustó mucho, fue un concepto padre, creo que, no sé si lo sigan haciendo. Todavía el año pasado, antes de pandemia, me parece, creo que todavía en pandemia se estaba planeando hacer, no sé si se hizo, Que se pero puede sí, hacer de sí, manera todavía, virtual. yo participé todavía en el de hace 2 años, más o menos, sí, sí participé todavía en uno. Ajá. Y de alguna manera, por ejemplo, ahí fue cuando yo de repente me doy cuenta que estas locuras que se me ocurren en la cabeza tienen una característica muy singular todas, que yo creo que son posibles de ejecutar. Ok, Si tú llegas conmigo y me dices, oye, traigo una locura aquí en la cabeza, si yo veo que efectivamente es posible de realizar en cuanto a costos, en cuanto a logística, te la compro. ¿Me explico? si hay una posibilidad, se puede Se hacer. puede hacer. Entonces, de alguna forma, sí, como que ahí me di cuenta que soy muy creativa, que todo el tiempo traigo la cabeza como un hámster, ¿me Y explico? todo el tiempo estás como del lado muy del arte, ¿no? O sea, ya sea un audiovisual, una pintura, un performance. O sea, creo que siempre estás pensando en eso, ¿no? O sea, actualmente pues es lo que estás haciendo mucho para la ciudad. Me gustaría que platicaras un poquito de eso. O sea, porque creo que cada vez es más difícil poder transmitir el arte tradicional, pues por los medios, ¿no? O sea, ya la gente está acostumbrada a solo ver el video. Pero cuando le puedes enseñar el proceso creativo de un video, le abres la puerta a un universo nuevo. Entonces, cuando presentas una pintura, un baile, y les enseñas la esencia que está transmitiendo eso, enamora. Por O sea, supuesto. este lugar, por ejemplo, que está lleno de todas estas cosas, a mí me encanta por eso. Que yo veo una de estas tallas y Que hay puedo atrás, pasarme horas viéndola detalle a detalle. Yo hago tallas de madera chiquitas, nada, de este tamaño. Entonces disfruto mucho eso. Y creo que cada persona puede llegar a disfrutar eso con diferentes tipos de artes. Entonces, ahorita que estás así, tú apoyando tanto este lado cultural, platícanos un poquito de eso. Me interesa a mí muchísimo esa parte. Fíjate que yo creo que siempre tuve como esa chispa de ser profesora, ¿no? Yo soy de las personas de que si me preguntas 40 veces lo mismo, yo te tengo que te explicar hasta que entiendas. Y ese siempre lo tuve desde niña. Ok. Entonces, el hecho de hacer las cosas de manera lúdica, el hecho de hacer las cosas de manera accesible, porque eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes, o sea, yo por ejemplo, si estoy trabajando ahorita en cuestiones culturales, en creación de públicos, porque esa es una parte bien difícil que mucha Sí. gente cuando está en un puesto público no piensa que tienes que hacer el público. Tienes que, o sea, yo puedo hacer miles de Armarlo. eventos, pero si no tengo público, No tiene chiste. no va a servir de nada. Ujú. Entonces, este acercamiento lúdico, como dices, este acercamiento de juego, este acercamiento de las cosas, sobre todo en el arte, nos ha facilitado para desarrollar públicos. Ok. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente le guste cierto tipo de música. Voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo va a ser una analogía entre la comida y el arte y la cultura. Yo puedo comer todos los días lo mismo. Y no pasa nada, puedo comer carne asada todos los días. Pero ¿qué es lo que sucede con tu cuerpo? No se nutre. Además, empiezas a probar otras cosas. Empiezas a probar otras cosas y no te gustan. Porque son gustos adquiridos. Entonces yo, por ejemplo, bueno, ahorita sabes que te voy a meter comida italiana, pero también te voy a meter comida libanesa, pero también te voy a meter comida del norte y te voy a meter comida chapaneca. Entonces, tu gusto se empieza a adaptar a estos diferentes condimentos, a estos diferentes elementos que producen que tu cuerpo se vaya nutriendo más,
tu criterio de aceptación se amplía. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo de repente, si tú estás acostumbrado a puro oír reggaetón y de repente te meto música clásica, pero también te meto jazz y te meto a lo mejor música mexicana, pero además de todo te meto no solamente pintura, pero también te meto abstracto, Sí. pero también te meto conceptual, pero también te invito a una subasta. Pues un buffet abierto a posibilidades infinitas, ¿no? Entre más conceptos atraigas a tu vida, tú tienes un criterio más amplio para Sí. tomar una decisión cuando tú estés en un problema. ¿Qué es lo que sucede cuando te acercas al arte? O cuando lees un libro, te voy a poner un ejemplo. Cuando lees un libro y te llega una palabra que no conoces, ¿qué es lo que crees que sucede en tu cerebro? Hay unas cosas que se llaman rutas neuronales, que están en tu cerebro y que ya son así como, ya llegó esto, entonces Paso la automático. neurona A va a la neurona C y ya, punto, se acabó, ¿no? Ahí, Ujú. ¿no? Es como la ruta normal. Entonces, cuando llega una palabra nueva o un elemento nuevo que no distingues, así como que la neurona dice, a ver, aquí no, esto yo no lo conocía. Entonces, hace conexiones neuronales diferentes. Entonces, tu cerebro empieza a tener estos espacios neuronales distintos y que te hacen una amplitud del cerebro mucho más grande y empiezas a tener un criterio más grande y también el cerebro está hecho para solucionar problemas. Para eso se creó el cerebro. Entonces empiezas a tener más conexiones neuronales, entonces empiezas a tener una mayor aceptación y también criterio para resolver problemas. No sé si has oído hablar de que la gente de repente cuando no tiene problemas te los empiezas a crear tú solito. Sí. Porque el cerebro está hecho para eso. Está en busca de solucionar. Exacto. Todo el tiempo. Tiene que solucionar, entonces ya no tienes, entonces te autosaboteas y empiezas a tener todos los relajos psicológicos que muchísima gente entiende. La cultura te salva de eso. La cultura te salva también de que si tú estás viviendo una situación de violencia, una situación compleja de enfermedad, una situación emocionalmente conflictiva, la cultura te da la oportunidad de ir a mundos posibles, de crear mundos diferentes y posibles en tu cerebro. Dejarte volar la imaginación. Exactamente. ¿No? Ahorita en la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuántos de nosotros no nos leímos una cantidad de libros, no pintamos, no empezamos a escribir alguna novela? ¿Por qué? Porque entras y empiezas a de verdad irte a un lugar muy lejano de donde está tu cuerpo. Sí. Y eso te salva de esta situación actual. Claro, o sea, no lo había visto yo de ese lado, pero sí, o sea, empiezas una actividad nueva que involucre un trabajo nuevo que tú no has hecho, un trabajo creativo, que es lo que a mucha gente a veces no le da la oportunidad, ser creativo. A veces prefiere quedarse atorado en ver la pintura y ya, pero si te das la oportunidad de tratar esa pintura y, como dices, escaparte de ese mundo, Claro. ver una línea y ver una sombra te pueden llevar a donde tú quieras. Yo te garantizo ahorita, todo mundo puede ser creativo. Es que yo no soy creativo, practica. Sí. Yo no pinto. A mí me acuerdo cuando Ignacio Barrios, uno de los grandes acuarelistas del Estado de México, cuando trabajaba en el Instituto Mexiquense de Cultura, me agarra la mano y me dice, y mijita, ¿tú qué pintas? Digo, yo bolita, palito, maestro. Bolita, palito, no pinto. Todo mundo pinta. Me metí a clases, acuarela, pinté mis cuadros. Y bastante bien. Y pasa lo mismo con el canto. Es darte la oportunidad. Y practicar. Y yo creo que, aparte de esta parte de practicar, es darle sentimiento, darle un Emoción. objetivo de emociones. Porque yo en algún momento de mi vida, cuando iba en secundaria, cantaba. No he vuelto a cantar en público, nunca. Porque yo cantaba no por salir a cantar, a mí me gustaba una chava y disfrutaba mucho cantar para, pues, llamar la atención tal vez de la chava, tal vez para cantarle a ella. Y yo me di cuenta de eso mucho después, cuando después de un rato me acuerdo mucho que un amigo me decía, pues tú cantas, ¿no? Yo, no.
Yo cantaba. La verdad es que yo ya no canto. Porque no cantaba por gritar sonidos y ya. Simplemente yo le involucraba una emoción. Entonces, en el momento que das una oportunidad de dar esa emoción, la danza. Claro. La danza es algo que yo he estado observando mucho últimamente. Tengo una amiga, Rosy Morfín, que... Sí, la ubico. Es muy buena bailando y ella es la que me ha transmitido eso. O sea, yo cuando ella me platica de su danza, de su baile, al principio no lo entendía. O sea, para mí era así como, pues sí, es como, yo lo veía como un ejercicio, ¿no? Pero cuando le empieza a poner atención, los movimientos que el cuerpo humano lanza durante esa coreografía, no es nada más por seguir la coreografía. O sea, llega un punto en que conectan con la sinfonía que se está tocando y representa algo, ¿no? O sea, representa algo más de lo físico. Ya entra en una emoción. Una de las cosas que tenemos que superar siempre es el miedo al ridículo. Sí. Entonces, ahorita me imaginé, dices, es que yo jamás me voy a poner a bailar porque soy así un palo parado, ¿no? Así. Yo creo que el superar el miedo al ridículo, el qué dirán, el darte la oportunidad de probar, te puedes dar tú una gran sorpresa. Sí. Sí, nada más por tú ponerte una barrera invisible. Exacto, tú solito. Tú solito. Y son los preceptos sociales, lo que viviste, tu infancia, los comentarios, las heridas de la infancia, todo, alguna pequeña comentario de alguien que te haya hecho de niño. Y luego el último filtro es la emoción. Entonces, cuando tratas de superar todo eso, que muchas veces, a lo mejor toda la vida nos intentamos superar todo eso y muchas horas de terapia, te das cuenta que es muy sencillo. Sí. Muy sencillo. Sí. Oye, Ceci, ¿y cómo en la parte del radio? O sea, has sido locutora por mucho tiempo. Eres comunicóloga completamente, así al 100%, ¿no? Sí, cañón. ¿Esa parte cómo fue? Hice un noticiero que se hacía en otomí y español. Yo leía en español y la otra persona leía en otomí. Esa lo hice en Radio Mexiquense. El radio es maravilloso. Sí. El radio es súper bonito. Es un medio muy leal, muy transparente, pero también te cobija en el sentido que no te ves, ¿no? Claro. Y la tele, pues es mucha imagen, ¿no? Sí. Hice más tele que radio. Pero eso que dijiste del radio tienes mucha razón. Es esa parte de... El radio te acompaña, ¿no? O sea, creo que todos tienen alguna historia de cobija, ir manejando así en la lluvia, aburrido, y de repente... Ya no me siento tan aburrido porque estoy escuchando la voz de alguien más. Claro. Alguien más que está a kilómetros de aquí y no me ve y yo no lo veo, pero lo estoy escuchando, ¿no? Y lo estoy disfrutando, estás compartiendo algo. Y muchas veces cuando estás con el radio, no sé si te ha pasado que muchas veces vas manejando y dices, en piloto automático, no sé cómo llegué hasta esta calle de tal extremo a tal extremo, porque vas en piloto automático y no te das cuenta qué es lo que sucede en la vida. Y el radio es lo que te está acompañando. Sí. Ese es otro tema. Ahorita hablando del piloto automático, muchas veces vivimos en piloto automático y no te das cuenta de cada paso que estás dando. Y otro de los temas que no te he comentado, que yo tuve una etapa muy importante de rescatadora de animales. Ah, ok. Muy importante, me marcaba muchísimo emocionalmente. No contenía mis lágrimas de ver los casos. Hasta que mi cuerpo me provocó una alergia para los perros. Yo soy alérgica a los perros. O sea, después de todo eso. Después, porque era ya tal cantidad de perros que yo tenía que no, me saqué los análisis, todo, y sí salí. Pero ¿cómo empezó eso? O sea, ¿cómo decidiste de repente un día rescatar Decidí, animales? porque vi mi primer perro rescatado fue un perro labrador que lo había atropellado en la calle. Okay. Justo cuando iba a dejar a mi hija a su escuela, a la primaria. Y lo vi en la mañana y luego en la tarde cuando lo pasé a ver estaba en el mismo lugar con la lengua de fuera, muerto de la sed, en el sol. No pude. Lo subí a mi camioneta y de ahí olvídate. Bueno, hasta me robé un perro una vez. ¿Cómo? Iba yo todos los días a correr a la Alameda 2000 y todos los días veía abajo de un camión un viejo pastor inglés y me llamaba mucho la atención porque las croquetas en el suelo, no tenía agua, y en una de esas que me acerco tenía una fractura expuesta y estaba amarrado con un mecatito. ¿Cómo crees? Y me acuerdo, iba yo con mi exmarido
¿cómo te vas a robar el perro? Me vale, agárralo, súbelo, no sé qué. Pero por lo menos déjales un mensaje. Sí, ahorita se los dejo. Y les puse, malditos mataperros. Claro. Me llevo a su perro porque ustedes no son capaces de cuidarlo y no sé qué rollo. Total, el Pelo se llamaba. Era un viejo pastor inglés, muy amolado, muy amolado. Fractura ya, el hueso ya estaba seco, ya no hubo posibilidad de ayudarlo en esa parte. Pues le tuvimos que amputar la pierna. Y así, muchos casos de muchos perros que rescaté, ¿no? Entonces también esa fue una etapa. Y una vez un profesor en una clase de ética me decía, ¿por qué rescatas perros? ¿A partir de qué hizo que voltearas a rescatar a los perros? Le dije, bueno, pues es que empecé a dejar de vivir mi vida en piloto automático. Sí. Y empecé a voltear a ver en la calle y a darme cuenta de que había un viejito que no podía cruzar la calle, que tenía lastimado, estaba este perro, estaba esta señora con 3 hijitos, entonces te empiezas a dar cuenta, y no todo en la vida es tu vida, lo que a ti te pasa. Pobre de mí, yo estoy muy triste y no solamente me veo a mí. En el momento que tú abres y te das cuenta que hay afuera y que hay muchas crisis emocionales, claro, y que de alguna manera empiezas a comparar y que dices, híjole, yo agradezco infinitamente que tengo salud, que no tengo un hijo enfermo, que yo no tengo ninguna enfermedad, que no me enfermé de COVID, que no falleció nadie cerca de mí, me refiero a mi familia cercana. Ajá. Y es cuando empiezas a agradecer. Claro. Y empiezas a ver la vida de manera distinta. Es estar consciente de todo, ¿no? Porque darte cuenta. O sea, eso del piloto automático, ¿cuánta gente no vive así completamente caminando derecho? Voy al trabajo, salgo del trabajo, voy a dormir, despierto y vámonos otra vez, ¿no? No estás viviendo el aquí y el ahora. Sí. Sí, y eso es mucho el defecto que mucha gente, por tanto problema que, como tú dices al inicio, tú solito te llegas a crear. O sea, esa problemática invisible que no existe, tú solito la estás inventando, te desconectas de todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Y solamente empiezas a vivir tu crisis. Sí. Cuando tú abres tu crisis y empiezas a aceptar, incluso la gente llega y te ayuda. Claro. Mi camino ha estado lleno de ángeles, de personas que me han ayudado en el momento exacto. Y desde te dejo a mi hija porque tengo que trabajar, el de recoges a mi hija en la escuela, el oye, puedes cuidarla, oye, necesito que me prestes porque no tengo ni para la leche. Ese tipo de cosas, mi vida ha estado llena de esos ángeles. Y yo vivo en la actualidad para ayudar a los demás. Sí. Entre más doy, más me siento bien. Claro. Digo, tú puedes, tenemos un chat de Exatext que todo el día estamos ayudándonos entre todos. Y no solamente... Que tú hiciste, o sea, porque puede sonar algo muy simple, pero, o sea, yo todos los días escucho a mi papá que gracias a ese chat alguien pidió algo y alguien más reaccionó y se ayudó y alguien más hizo esto. Es impresionante. Y tú tuviste esa iniciativa. Y de alguna manera, fíjate que el tema del ayudar a alguien, una vez yo soy muy cercana, amiga muy cercana de un gran escritor, que es maravilloso, y me dice, Jorge Bucay, me dice, ¿por qué ayudas a la gente? Nos hizo la pregunta a varias personas, ¿no? Y si tú ayudas a las personas para que alguien más te vea, mal. ¡Ping! Si tú ayudas a las personas para que se te devuelva, es que yo ayudo porque yo quiero que al rato me devuelvan el favor, ¡ting! Claro. Si yo ayudo porque tengo una agenda, porque quiero que Edgar, o sea, yo voy a ayudar a Edgar porque yo quiero que Edgar al rato me ayude en algo, ¡ting! Sí. Malo. Entonces, ¿por qué crees que la gente debe de ayudar? Te voy a hacer esa pregunta. Pues mira, yo creo personalmente, o sea, que cuando tú ayudas, y yo lo digo como mi experiencia, te sientes bien, porque a veces puedes ser un pilar de alguien más, y a mí me da mucha satisfacción personal, en el sentido de una sonrisa, un gracias. Esa palabra, el gracias a mí. Y hay veces que vas a ayudar y no te van a decir las gracias, ¿eh? Ah, no, claro, y no importa. Sí, exacto. Eso es lo que a mí me gusta, no importa.
que últimamente, y lo vivimos durante el inicio del programa, y todavía, esto empezó hace como 2 meses, la idea salió en febrero. Tengo una amiga otra vez, Rosy Morfín, tiene un programa de YouTube de maquillaje. Yo no me maquillo, o sea, yo no uso eso, pero yo siempre veo sus videos. ¿Por qué? Porque es mi amiga. Yo la quiero. Ella me ha dedicado muchas cosas a mí como amiga. Hemos pasado buenos momentos como amigos, como compañeros de la carrera. Y no me cuesta absolutamente nada ayudarla. Y son Corte A, pequeños detalles. sí, corte A, un día subimos la publicidad de, bueno, la promoción de un episodio y de repente me meto a Instagram, me meto una historia de Rosy Morfín y es mi imagen. Y dije, ¿por qué lo está compartiendo? Y no, pues es que tú me ayudas. Claro. Y yo sentí, híjoles, no, o sea, Es reciprocidad. padrísimo. O sea, pero yo nunca me había imaginado, pues como dices, o sea, yo no lo hacía para que en algún momento ella lo hiciera. Yo lo hago porque es mi amiga, es importante en mi vida. Otro amigo que también tiene otro programa, yo los comparto porque son parte de mi vida y si yo puedo ser un granito de arena que los impulse, lo voy a hacer. En el momento que ellos lo hicieron, siempre volteo yo a ver a mi hermana y le digo, oye, mira, qué buena onda, Rose compartió esto, o mira, Rol compartió esto, y me emociona muchísimo. Entonces yo creo que si la gente sigue haciendo eso, en algún momento entra, es un poquito de felicidad que en un momento oscuro te dicen gracias, o tú decir esas gracias por algo que vale la pena, es padrísimo. Te voy a contar un cuento. Llega un caminante a un pueblo y justamente a la salida del pueblo está el panteón. Pasa entre las tumbas y empieza a leer, fulanito de tal vivió 7 años, 3 meses, 19 días. Perengana de tal vivió 5 años, 11 meses, 3 días. Pero todos tenían 5 años, 7 años, 8 años, 11 años. Empezó a angustiarse porque dijo, híjole, puros niños. Qué tragedia pasó aquí, ¿no? Llega al pueblo y pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Pasó una epidemia? ¿Por qué se murieron tantos niños? No, es que aquí medimos los años de vida de acuerdo a los días que fuiste feliz. A los días que sonreíste, a los días que reíste, a los días que compartiste con alguien más y fuiste feliz. Entonces, ¿cómo mides tu vida? Evidentemente son en los días que fuiste feliz. Y uno de esos días es cambiándole la vida a alguien. Sí. Y tú puedes cambiarle la vida a alguien con pequeños detalles como lo hiciste tú, compartiendo algo, apoyándolo en lo más mínimo, tú no sabes, en lo más mínimo que puedas. Yo también soy procuradora de fondos y asesoro fundaciones para procurar fondos. Y en alguna conferencia que di, yo comenté y les dije, es que probablemente vas a decir, yo como persona sola no soy capaz de contar este dinero o no soy capaz de hacer un movimiento. Tú no, es como una gota de agua. Una gota de agua no puede hacer nada. Pero si juntas muchas gotas de agua, puede ser una cascada impresionante, claro, con una fuerza enorme. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, es que si yo cambio, si yo hago, si yo ayudo, si yo... Con un pequeño detalle, probablemente tú no ves esa fuerza que tú tienes. Sí. Pero si lo juntas con todos, es una fuerza que hasta puedes producir luz. Sí. Oye, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, tenemos que llegar a esta parte que es muy importante para nosotros, sí. La gran prueba. O sea, okay. ¿Qué momento de tu carrera te definió para lo que eres hoy? Fíjate que yo creo que la gran prueba la pasé hace 6 años. Okay. Fue la situación más complicada emocionalmente. Me costó muchísimo trabajo salir. Temas de que hasta tuve que tomar medicamento, situaciones muy, muy complejas, de una situación emocional que me rompió totalmente y me hizo reconstruirme a mí misma. Okay. Esta prueba quedé perdida por 1 año más o menos y fui agarrando las hilachas con las que fui construyendo la Ceci que es ahorita. Evidentemente con una columna vertebral que viene desde hace muchísimos años y que la he ido construyendo. Pero lo que soy ahora la he trabajado muchísimo. Porque son las mismas piezas ordenadas de otra manera, ¿no? Exactamente. Y además dándole prioridad a muchas otras cosas. Y en primer lugar,
primero que le di prioridad fue a mí misma. Ok. Porque no me lo daba antes. Entonces, recupero a Ceci, le doy la prioridad, empiezo a estudiarme, a analizarme, a crecer para adentro, a profundizar. Y yo creo que ahorita estoy en una etapa, en un trabajo que me fascina, lo disfruto, no es trabajo, lo disfruto, me siento con una madurez suficiente, tengo un equipo maravilloso de trabajo, súper creativo, nos hemos estado engarzando de tal manera que el engrane es perfecto. Okay. Traemos muchas cosas, mucha creatividad, también la edad ayuda mucho, la madurez, todos estos temas románticos que de repente cuando eres joven se te llena la cabeza y te das cuenta que no va por ahí la vida. Uh-huh. Y que a final de cuentas este adagio que tanto dicen que si tú estás bien, todo va a estar bien a tu alrededor y no lo entiendes hasta que ya con la madurez lo pones a la prueba y te cae y dices, sí. Y empiezas a decir, ¿esto vale la pena? No me voy a esforzar. ¿Esto vale la pena? Me voy a meter. Empiezas a encontrar tus prioridades reales, ¿no? Exacto. Me compro esta batalla, no me la compro, y vas como haciendo tu vida más tranquila. Oye, y esa parte de darte tiempo a ti mismo, lo podrías ver como la recompensa. O sea, una vez que te descubriste a ti, darte el tiempo a ti, ¿cómo lo describes eso? Porque creo que hay mucha gente que batalla con eso. Sí. O sea, que termina su día y es así como de, ¿y yo qué? Es encontrar la paz, es apreciar la paz que tengo. Y te voy a decir, la paz es pintarme las uñas. Uh-huh. La paz es ver una miniserie, leer un libro. Y si tú no eres capaz de darte esos momentos de paz, tienes un problema. Y te digo que esa paz es desde hacerte un baño largo con agua caliente, ponerte crema, leer un libro, salir a caminar, hacer ejercicio. Esos momentos de paz tienes que entender que no solamente es una sola actividad o esa fuerza. Si tú estás en un momento que te tiene que dar paz pensando en el programa, la no sé qué, el examen, olvídalo, ya no lo encontraste. Mediten, por favor, mediten todos los días. Yo medito todos los días. ¿Qué tal eso? Me encanta. Fíjate que he tomado varios cursos. Uh-huh. Me gusta uno que es la activación de la glándula pineal. Okay. Es una meditación guiada. Sí. Entonces, es un momento de estar aquí en el ahora, en el regresar a tus orígenes, regresar a ti, regresar a tu paz, tu tranquilidad. Y ya después, a seguirle dando la guerra, ¿no? Entonces, un ratito. Es un momento y listo, para ¿no? ti. Te prepara para todo. O sea, yo he seguido la meditación, no como me gustaría, sí la sigo mucho. Yo lo hago mucho para planificar el día. Uh-huh. O sea, yo intento mentalizar el estado en el que quiero pasar el día. Uh-huh. Y desde que lo hago cada vez más seguido, me ayuda más, ¿no? Y creo que es algo que mucha gente lo ve como hasta ridículo, pero realmente ayuda. O sea, yo lo disfruto mucho. Como es un ratito. Un ratito. Puedes conseguirte meditaciones de 5 minutos, de 3 minutos, o sea... Sí. Puedes meditar en el carro, o sea, en lo que estás manejando semáforo, puedes estar pensando, claro. En un semáforo, 1, 2, 3. En esto de la glándula pineal te hacen un ejercicio que es 1, 2, 3, así, y ya. Y ya quedó. O sea, cuando te enojes, yo es lo que hago. Ya. Y otra vez de cero. Te conectas, o sea, el chiste es reconectarte. Sí. Oye, sí, qué interesante. Con esto me gustaría que habláramos un poquito de el siguiente mundo ordinario que te menciono. Uh-huh. O sea, tú ya diste tu vuelta, tu película ya está hecha. Uh-huh. Entonces, de aquí ahora te toca escribir la siguiente película, el siguiente libro. ¿Qué te gustaría hacer en los siguientes años? Fíjate que me encantaría... de hecho, yo ya estoy visualizando pues mi jubilación, mi retiro, que no sé si lo voy a lograr porque soy una persona que... ¿Te gusta hacer cosas? Me gusta hacer cosas, uh-huh. ¿no? Voy a terminar barriendo la azotea y limpiando el tinaco porque, o sea, yo no me imagino algo, jubilada. ¿No? Sí. Pero sí lo estoy pensando. Y experimenté esta pandemia al escribir una novela. Okay. Justamente estoy ahorita en un proceso de revisión. Uh-huh. Estoy evidentemente con
profesor, un gran maestro, un gran dramaturgo, Alejandro Stoa, me está orientando, me está guiando. Me encantó escribir, porque verdaderamente me fui a otro mundo. O sea, de repente me daban las 2 de la mañana y yo seguía escribiendo. Como lo mencionas hace rato en el arte, te desconectas un ratito. Me desconecto. Me gustaría intentarle tomar clase de escritura, porque he escrito muchas columnas, pero es mi primera incursión en la novela. Yo me visualizo en los próximos años dedicada a la cultura. O sea, ojalá pudiera continuar en un puesto cultural. Y si no, extraño mucho la academia. Me encantaba, o sea, hubo años en que esta situación que te digo, que de la crisis, sí, lo que me salvaba era llegar a dar clase y que ver a mis alumnos que me abrazaran. Eso me salvó. O sea, ustedes, los alumnos, y te menciono a ti porque también eras mi alumno. Sí. Ni siquiera te diste cuenta que vivía yo una situación compleja y ustedes me salvaron. Entonces yo me visualizo o dando clase, quiero empezar como a pensar probablemente, moverme de ciudad. Okay. Me encantaría irme a un lugar un poco más cálido, no lo sé. Pero pues adiós a los abrigos. Tengo la idea, pero probablemente si los caminos se van abriendo bien y si no se abren, soy feliz en Toluca. Muy bien. Muy bien, Ceci. Pues Ceci, con eso llegamos al final del programa. Me gustó muchísimo. Te logré conocer, que Gracias. es algo que realmente es lo que disfrutamos tanto mi hermano como yo de este podcast. Escuchar a la gente, entender a la gente y disfrutar su historia con ellos. O sea, tienes una historia increíble, tienes un camino padrísimo. Y pues, ¿cómo te la pasaste? Maravilloso. Espero de veras que les guste mi narración. Y una de las cosas que yo les recomiendo, ¿no? Todos los caminos, todas las vidas son interesantes. Sí. Todas, sí, definitivamente. Todas. Mi recomendación es vive al máximo. No te frenes por el que dirán. De todos modos van a hablar mal de ti. Claro. Como les decía a mis hijos, de todos modos me vas a analizar, entonces te friegas, ¿no? Sí. Entonces de todos modos te van a criticar. No le tengas miedo al fracaso, porque cuando más aprendemos es cuando fracasamos, Sí. cuando nos duele. Acuérdense cuando éramos chiquitos, que nos dolían las piernas y las rodillas cuando íbamos creciendo. El crecer duele. Sí. Pero si no tenemos estas experiencias que platicar, vas a llegar al final de tu vida sin una cicatriz, ¿no? Sí. El chiste es vivir intensamente. Claro. No, y estoy seguro que con tu historia vas a inspirar a muchísima gente. Gracias por darnos la oportunidad de contarla. ¿Y algo que quieras anunciar? Nada, muchas gracias. Consuman cultura. Sí, definitivamente. La verdad, la cultura nos salva, nos lleva a otros mundos. Se ha variado su consumo. No consuman la misma música, no consuman el mismo tipo de libros. Ábranse, que hagan ejercicio sus neuronas. Claro. Y bueno, y con eso llegamos al final del episodio. Ya escucharon. Dense la oportunidad, conozcan, abran su mente y armen su camino. Nos vemos. Hasta la próxima.